Vamos a estar dándole la bienvenida hoy a este auditorio, a Casa de Vida de verdad 94, hoy, ¿verdad? 21 de julio de 2021, que podamos, ¿verdad? Estar atentas a lo que el Padre tiene hoy para nosotras y que podamos estar también expectantes y abiertos nuestros corazones para que el Señor, a través de su Espíritu Santo, ¿verdad?, sea transformando nuestro interior. Seamos nosotros, ¿verdad?, decidiendo menguar nosotras a nosotras mismas, a nosotros mismos cada día de nuestras vidas, ¿verdad?, para que crezca el Señor cada día más en nosotras, ¿verdad?, en nosotros. Dejar de ser esas personas, ¿verdad? Con este carácter, ¿verdad? Que a veces nos gana el carácter, pero que con la ayuda del Espíritu Santo, ¿verdad? Podamos menguar. Entonces, les invito, mis queridos, a las reuniones de oración 4 de la mañana y viernes y sábados 8 de la noche, y a los servicios dominicales que tenemos en CBL, bien vía presencial o vía remota por Facebook y YouTube, a las 9 de la mañana y a las 11:30 de la mañana. No se lo pierdan, de verdad que es una bendición estar los hermanos juntos, reunidos en armonía, en un mismo sentir, ¿verdad? En un mismo corazón con Dios, alabando y glorificando su nombre, escuchando palabra, esa palabra que nos llena, esa palabra que nos bendice, esa palabra que va transformando también nuestro interior día con día. Y vamos a estar en un momento de oración para presentarle, ¿verdad?, este tiempo al Señor, y que sea Él glorificándose en este tiempo. Padres de la gloria, Señor, te alabamos, Padre, te glorificamos, Señor, bendecimos tu santo nombre, Señor, te damos toda la honra, todo el poder, Señor, toda la autoridad, todo el dominio solo a ti, Señor. Tú que vives, tú que reinas, tú que, Señor, vuelves por tu iglesia. Espíritu Santo de Dios, sigue con nosotros, toma tu lugar en cada corazón, Señor. Decidimos hoy, Espíritu Santo, entregarte a ti todo pensamiento, Señor, para que lo lleves cautivo, Padre Santo, para que esté alineado, Señor, a tu santa palabra, Señor, para que seas tú, Señor, en cada uno de nosotros, Señor, redarguyéndonos, Señor, de peligro, de mal, de todas las cosas, Señor, que estén dentro de nosotros, que no estén alineadas a ti, a tu palabra, Señor. Te pedimos perdón si hemos fallado de pensamiento, si hemos emitido palabras no correctas que te hayan de alguna manera ofendido, Señor, si hemos dejado de hacer algo para ti, para la expansión de tu reino, Señor, si hemos sido negligentes, Señor, en nuestra forma de pensar, de obrar, perdónanos, Señor. Nos ponemos a cuenta contigo hoy y sabemos que eres fiel, Señor, que eres fiel y justo para perdonarnos, y desde ya te damos las gracias por perdonarnos y librarnos de la mano del enemigo. Gracias, Señor, por tu fidelidad, gracias, Señor, por tu amor. Te pedimos que tomes control de esta enseñanza, que seas tu Espíritu Santo revelándonos tu palabra, que nos santifica, que nos guíe en todo tiempo, lugar y circunstancia. Seas tú, Señor, impactando los corazones y llevándonos al arrepentimiento de todo aquello que aún no entendemos que está mal, Señor. Pero tú sí sabes, Espíritu Santo, revélanos, Señor, redargúyenos, Señor, de pecado, juicio y justicia, Señor, que tu verdad sea establecida en nuestras vidas y que sigan por todos los días, Señor, aquí con nosotros, pegaditos, Señor, no te apartes de nosotros, Padre. Sé propicio, Señor Espíritu Santo, a nosotros pecadores. Toma control de este tiempo. Envuélvenos en tu dulce amor, Señor Espíritu Santo, glorioso, maravilloso. Que este tiempo sea de refrigerio para todos. No te apartes de nosotros, Padre. Nosotros no nos apartamos de ti, Señor. Sigue aquí, Padre, con nosotros, Señor. Sé propicio a nosotros, a nuestra familia, Señor. Ayúdanos, Padre, en todo momento, Señor. Ayuda, Señor, a nuestra familia, Señor, que te reconozcan, Padre, que busquen de ti siempre tu rostro, Señor. Toma control, Señor, de nuestras decisiones, que todas estén sazonadas con tu palabra y alineadas y enfocadas a ella, Señor.
que nada nos turbe ni nada nos espante, porque te tenemos a ti, Señor, te creemos, Señor, y por tu gracia, amor y misericordia existimos y vivimos, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, que es sobre todo nombre, a ti sea toda la gloria, toda la honra, todo el poder, toda la majestad y todo el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, mis queridos, hoy vamos a estar viendo la lección 29 del manual, de nuestro manual de casas de vida, y tiene por nombre El Espíritu Santo nos santifica. El Espíritu Santo nos santifica. Y el verso clave está en Juan 16:13, que dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él nos guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Se lo repito, Juan 16:13, el versículo clave, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él nos guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Aquí el Señor Jesús está diciéndole a sus discípulos que el Espíritu Santo, ¿verdad?, les diría las cosas que habrán de venir. Y como cuáles, bueno, como la naturaleza de nuestra misión, porque en ese tiempo les hablaba a sus discípulos, pero hoy tú y yo somos discípulos de Jesús y también tenemos que tener en cuenta que esta palabra es para nosotros. Entonces, ¿qué nos revelará el Espíritu de verdad? El Espíritu Santo nos revelará la naturaleza de nuestra misión, la oposición a la cual nos vamos a enfrentar todos los días por predicar a Cristo, ¿verdad? Y el resultado final de nuestro esfuerzo, ¿verdad? La verdad que hasta este momento era Jesús que les habló a sus discípulos esta palabra y ellos creo que no la entendían, sino la entendieron hasta después de la muerte y resurrección de Jesús, pues allí cuando, ¿verdad? Vino el Espíritu Santo y se les reveló, ¿verdad? Con sus verdades a los discípulos, ¿verdad? Así como cuando nosotros aceptamos a Cristo, el Espíritu Santo viene a morar en nosotros, asimismo les pasó a los discípulos en ese tiempo, ¿verdad? Hoy tú y yo somos, como les decía, los nuevos discípulos de este tiempo en que nos dejamos usar por el Espíritu Santo y Él nos reveló igualmente su palabra en nuestros corazones, nos guía a toda verdad y nos santificará por medio de vivir la palabra todos los días en nuestras vidas, ¿verdad? La cual es verdad, la cual es vida y la cual es abundancia. Mis queridos, no dejemos de experimentar la guianza del Señor, no dejemos de escudriñar la palabra y ponerla por obra todos los días de nuestras vidas para ver ese resultado que quiere el Señor en cada uno de nosotros, que es verdad, ir muriendo a nosotros mismos y que el Señor vaya creciendo y en esa medida nos vamos santificando con su palabra, con su verdad y vamos experimentando esos cambios y viviendo la bendición de Dios, la plenitud de la vida de Cristo que quiere para cada uno de sus hijos. No perdamos esa oportunidad, este es nuestro tiempo, este es nuestro momento para que la guianza del Espíritu Santo nos santifique por medio de la renovación de nuestro pensamiento a través de la escudriñar su palabra. Por eso no debemos ser sabios en nuestra propia opinión, mis queridos, debemos menguar a nuestros pensamientos o formas de pensar para que el Señor sea tomando su lugar en nosotros. Cristo, una vez que creímos en Él, ya nos libró, ya nuestro libre albedrío, ¿verdad? Está cedido a la voluntad de Dios, a hacer la voluntad de Dios en nuestras vidas, en todo tiempo, lugar y circunstancia. Bueno, les puedo decir que el objetivo de la lección es permitirle al Espíritu Santo continuar su obra santificadora en nosotros. Esta empieza y sigue por el resto de nuestras vidas. Y esto es así. Una vez que aceptamos a Cristo, comienza este proceso de santificación y renovación en nuestro entendimiento. Cuando nacemos por primera vez, ¿verdad? Cuando nacemos de nuestras madres y vamos creciendo, vamos adquiriendo conocimientos de la vida,
por lo que nuestros padres nos van enseñando, nuestros maestros. Algunas enseñanzas son buenas, otras no tan buenas, pero cómo no nos van a enseñar a comer, ¿verdad? Cuando vamos creciendo, a bañarnos, a cepillarnos, a que tenemos que estudiar y todas las cosas que se nos van enseñando porque nacemos, ¿verdad? Con una conciencia como dormida, como una conciencia que no tiene conocimiento de esta vida, pero a medida que vamos creciendo, vamos entendiendo y se nos va enseñando muchas cosas, nuestros padres, nuestros maestros, ¿verdad? También se nos forma, como les iba a decir, intelectualmente en el pensamiento crítico de muchas materias, hasta este momento pues no lo vemos mal, pero cuando llegamos a Cristo y volvemos a nacer, ya no de nuestras madres, sino del nacimiento espiritual, a través de creer en nuestros corazones y confesarle con nuestra boca al Señor, y las escrituras, recuerden que les hemos dicho aquí muchas veces, que cuando creemos en nuestros corazones y confesamos con la boca al Señor Jesucristo como nuestro Salvador, ¿verdad? Ya somos salvos, y ya después de allí viene a morar el Espíritu Santo en nosotros. Después, bueno, comienza el proceso de crecimiento, empezamos a leer la palabra de Dios, nos damos cuenta que muchas de las enseñanzas que aprendimos o que nos enseñaron nuestros padres o nuestros maestros contradicen la palabra de Dios. Allí empieza entonces la obra santificadora del Espíritu Santo, empieza a redarguirnos, ¿verdad? De pecado, juicio y justicia. Entonces en ese punto meditamos y libremente, por amor al Señor, decidimos obedecer al Señor y dejar estos pensamientos atrás, renunciar a ellos, entregárselo a Dios para que los deje clavados, ¿verdad? En la cruz de Cristo, y empezarnos a sincerarnos y alinearnos y enfocarnos a la verdad, ¿verdad? Que tiene la palabra, y allí vamos renovando nuestro entendimiento, y es donde empieza entonces a forjarse cada día más el proceso, ¿verdad? De santificación en nosotros. Y siempre que hagamos mal, está allí el Espíritu Santo como Pepe Grillo, ¿verdad? Allí en nuestros oídos, hablándonos, instándonos a que nos arrepintamos de corazón, a que perdonemos, a que ayudemos, ¿verdad? A que sirvamos, Señor, en la congregación al Señor, ¿verdad? En otras ocasiones, mis queridos, hemos hablado del Espíritu Santo en forma general, pero esta vez estaremos hablando en cómo desea el Espíritu Santo que tengamos nuestras vidas. Y es que el Espíritu Santo, una de sus funciones es santificarnos. De esto vamos a estar hablando hoy. Y aquí dice una pregunta: ¿cómo podemos beneficiarnos de su presencia y ser fortalecidos para vencer toda tentación y pecado? Bueno, hoy más que nunca necesitamos de verdad experimentar una victoria contundente, necesitamos dejar los apetitos de la carne, necesitamos dejarle ponerle un alto, ¿verdad? A los ataques del maligno, y contar con la sabiduría realmente del Espíritu Santo para decirle no a la maldad, para avanzar en el proceso santificador de nuestro carácter, de nuestras conductas. Jesús les dijo a los discípulos que no nos dejaría solos ni huérfanos, que vendría a nosotros. Él no nos va a dejar, Él va a estar con nosotros hasta el fin, dice la palabra, y nosotros debemos estar con Él, así como Él nos prometió que va a estar con nosotros. Así nosotros también debemos estar pegados a Él, clamando todos los días al Espíritu Santo si tenemos alguna tentación, para que nos libre, para que nos ayude, para que nos dé fuerza a no pecar, ¿verdad? Si Él dijo que no nos iba a dejar, Él lo va a cumplir. Porque recuerden, como dice la palabra, que el Señor no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Así que pues meditemos en esto y sigamos nuestro proceso de santificación. Si en algún momento del camino, después que creíste, empezaste a servir al Señor, pero se vio interrumpido ese servicio por alguna u otra circunstancia, y te apartaste del Señor en algún tiempo, no te preocupes, mi querido, no te preocupes, mi querida. El Señor te perdona, ponte a cuenta con Él. Él es fiel y justo para perdonarte, pídele perdón, sigue adelante.
y sigue tu proceso, que fue interrumpido, pero Él lo va a seguir, Él lo prometió que no nos iba a dejar, así que Él no te va a dejar. Juan 14, 26, 27, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. La paz os dejo, la paz os doy, yo no la doy como el mundo la da. No se turbe ni su corazón, ni tenga miedo. Entonces, de acuerdo a este versículo, el Espíritu Santo es nuestro consolador. Es quien nos enseñará y nos revelará todas las verdades de que habló Jesús, ¿verdad? Quien además nos recordará todas las cosas, nos las va a recordar y que nos deja su paz abundante, que nos quita el temor y nos hace estar seguros en este mundo, ¿verdad? Ante las circunstancias, ante los motivos o razones que tengamos para tener inseguridades. Él nos va a librar de todo esto y nos va en su amor a mantener en completa paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, esa paz que el mundo no conoce, porque al no conocer a Jesús, que es el autor de la paz, ¿verdad? Tampoco conocen esa paz que sobrepasa todo entendimiento, esa paz que ante las circunstancias difíciles, ante las pandemias, ante los problemas económicos, ante los problemas laborales o ante cualquier situación de enfermedad, de peligro, nos va a mantener en esa paz, aunque la tormenta esté muy recia, Él nos va a mantener en esa quietud, esperando, ¿verdad?, que pase esa tormenta, para seguir entonces nosotros en el camino. Lucas 11:13 dice, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Es así. El nombre del Espíritu Santo en este versículo enfatiza su carácter moral, ¿verdad? Él es el autor de nuestra santidad. A Él ha sido encomendada la obra de ejecutar la santidad divina en toda la creación y ser humano. Después, ¿verdad?, que nosotros confesamos a Cristo como nuestro Salvador y viene a morar entonces el Espíritu Santo en nosotros, Él nos va a convencer de pecado, juicio y justicia. Él es el que empieza ese proceso de santificación en nosotros. Es Él el que nos impulsa, ¿verdad? Y nos guía a estar escudriñando las palabras y es Él quien nos revela la palabra a nuestros corazones, porque de repente antes de conocer a Cristo, ¿verdad?, la leíamos y por eso la gente muchas dice, ay, no la entiendo, no la entiendo. Y la palabra de verdad es muy fácil de entender, pero fácil porque mucho nos lo revela el Espíritu Santo, la palabra en nuestros corazones. Este título de Espíritu Santo pone el énfasis no sobre la persona, sino sobre el poder y la manifestación y la operación del Espíritu Santo. Fíjense, el punto 1 del manual habla de quién es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, el Espíritu Santo es el Espíritu, ¿verdad?, del Padre y del Hijo que vive dentro de los hijos de Dios. El Señor Jesús lo llamó también consolador y en algunas partes de la Biblia lo llaman abogado defensor. Veamos, ¿verdad?, qué significa Espíritu Santo. Consolador, del griego parakletos, que significa el que da vigor, el que da vigor y fuerza al espíritu del ser humano. Es nuestro ayudador, ¿verdad? El parakletos, quien nos anima, quien nos alienta, quien nos consuela en momentos de difícil circunstancias y de aflicción. Hay momentos muy duros en nuestras vidas, mis queridos, que a todos de algún momento nos toca enfrentar. En mi caso, pues un momento muy duro fue vivir la enfermedad y muerte de mi madre. Reconozco que si no fuera por la fortaleza de verdad que el Espíritu Santo me brindó en estos momentos, no hubiera sido lo mismo. En todos esos procesos de enfermedad de mi madre, ¿verdad? El Espíritu Santo me fortaleció, me ayudó, me revelaba, me hacía descansar, me daba las fuerzas, ¿verdad? Mi madre me dejó, partió, ¿verdad?, a la presencia del Señor cuando yo tenía 4 meses de embarazo de mi última niña y
El proceso de enfermedad de mi madre antes de partir de esta tierra duró 4 años y medio, ¿verdad? De estado más crítico de su enfermedad. El día que mi madre murió, pues el Señor me llevó en visiones a través de su Espíritu Santo y me reveló dónde estaba el alma de mi madre, ¿verdad? Que aquí se cumple la palabra donde el Espíritu dice que es el consolador y en ese momento el Espíritu Santo me consoló, en ese momento sentí su fortaleza, sus abrazos, me sentía amada y protegida ante todo ese luto y ante todo ese dolor que estaba, ¿verdad?, en mi corazón. Saben, mis queridos, el Espíritu Santo es el partidario de la causa de Cristo en nuestras vidas y es quien ha sido enviado para asistirnos, para ayudarnos a vivir una vida santa, ¿verdad? Esa vida santa que pide Dios que nosotros vivamos todos los días de nuestras vidas. En un sentido más amplio, el Espíritu Santo, ¿verdad? Es nuestro entrenador, es nuestro coach, es nuestro ayudador, es quien me socorre a ti, te socorre a ti, me socorre a mí, nos socorre, ¿verdad? A todo. El Espíritu Santo representa al Padre y al Señor Jesucristo para darnos un conocimiento, ¿verdad?, más profundo de la verdad del Evangelio y para ungirnos, nos habilita, nos da fuerzas sobrenaturales para llevar una vida santa delante del Señor y para cumplir, mis queridos, el llamado y la misión que nos encomendó Jesús, ¿verdad?, en la gran comisión de Mateo 28, 19 y 20, de ir y hacer discípulos por el mundo, a las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, el Espíritu, el Hijo, y el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándole todas las cosas, ¿verdad?, que Jesús nos dejó en su palabra, y Él promete que estará con nosotros hasta el fin. Entonces, esa es la obra del Espíritu Santo. Mis queridos, ¿qué sería de nosotros la verdad en esta tierra si el Espíritu Santo no estuviera? Seríamos nada más polvos andantes y parlantes, porque de verdad con Él, en Él y por Él es que podemos vencer lo que se nos presente en el momento, las circunstancias. Él de verdad, así como cuando David venció a Goliat, el Espíritu Santo estaba allí con él, así en la antigüedad, pues aunque todavía no había venido Jesús, pero estoy segura que ese trabajo lo hacía también Dios en la antigüedad para fortalecer a las personas, ¿verdad? Así como fortalecía a los discípulos, así como fortalecía y guiaba al apóstol Pablo y a sus discípulos a ir por los pueblos, ¿verdad? A ir a predicar su palabra, cómo se les derramaba, ¿verdad?, en abundante palabra, en revelación. Pues así es el Espíritu Santo hoy con nosotros. El Espíritu Santo es Dios mismo, es la tercera persona de la Trinidad, con todas las cualidades, mis queridos, y atributos de la deidad. El Espíritu Santo es además el autor, el intérprete de las Escrituras, es el representante de Dios en la tierra, es nuestro Dios, es nuestro ayudador personal. El Espíritu Santo es primeramente una persona con todos los atributos. Él tiene inteligencia, él tiene emoción, tiene voluntad, tiene intención, propósito, voz, tarea específica para realizar contigo y conmigo. Es amoroso, siempre nos respeta y nunca nos fuerza a nada, ¿verdad? El Espíritu Santo, mis queridos, es maravilloso, es nuestro amigo fiel, es el que nos guía y también el que nos ayuda. Fíjense, yo encontré más de 31 actos que realiza el Espíritu Santo. Fíjense, no les voy a dar los versículos, si quieren después se los anoto por allí para que ustedes escudriñen la palabra y lean y aprendan un poco más sobre el Espíritu Santo y lo que hacen en nuestras vidas, ¿verdad? Él nos enseña, Él testifica, guía, habla, se esfuerza, ordena, intercede, envía trabajo, llama, consuela, trabaja, convence de pecado, nombra ministerios y da autoridad, nos da acceso al Padre, nos da libertad, pone un sello sobre nuestras vidas, ¿verdad? Muestra los secretos de Dios, da la capacidad de amar, servir, como prueba de que somos hijos de Dios, ¿verdad? Produce frutos en nuestras vidas, da vida,
da dirección, enseña el fruto, brinda ayuda, conecta con Dios, enseña la verdad, conduce a la adoración, bautiza y llena, da poder, habla a través de las personas y expulsa demonios. Bueno, esas son 31 cualidades que encontré, ¿verdad? Y hay muchísimas más, pero estas son las más relevantes que encontré. Entonces, pues después allí les dejo en el grupo todos los versículos de los actos que hace el Espíritu Santo. El punto 2 del manual nos habla qué realiza en mí, qué realiza en mí, qué realiza en ti el Espíritu Santo. Cuando nacimos de nuevo, vino a residir dentro de cada uno de nosotros el Espíritu Santo de Dios. Dios mismo vive personalmente y permanentemente en cada uno de nosotros una vez que nosotros confesamos a Cristo, ¿verdad? Por eso nos conoce de una manera muy personal. O sea, el Espíritu Santo nos conoce, mi querido, más que nosotros a nosotros mismos. Él nos conoce sin ningún intermediario, nadie nos presentó, Él nos conoce personalmente, ¿verdad? Eh, Él está interesado también en tener una relación de amistad con nosotros, no le tengamos miedo, seamos amigos del Espíritu Santo. Si Él nos conoce, Él vive dentro de nosotros, nos conoce más que nosotros a nosotros mismos. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a ignorarlo? ¿Cómo nosotros no vamos a rendirnos a Él? ¿Cómo nosotros no le vamos a permitir, verdad, que el Espíritu Santo haga vida en nosotros, ¿verdad? Primera de Corintios 6, 19, 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenemos de Dios y que no es nuestro? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a vuestro Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces, fíjense, este versículo es precioso. Él nos insta a que glorifiquemos a Dios, ¿verdad? En nuestro cuerpo y en nuestro espíritu, porque nuestro cuerpo y nuestro espíritu le pertenece a Dios. Entonces, a Él debemos de dar toda la gloria, a Él debemos de dar toda la honra, el poder y la majestad, porque hemos sido comprados por precio y por precio de sangre por Jesucristo, ¿verdad? En la cruz del Calvario. Al momento que creímos en el Evangelio del Señor Jesucristo, el Espíritu Santo nos selló, ¿verdad? Él nos selló y nos apartó para Él. Entonces nosotros estamos comprados a precio de sangre y estamos sellados por su Santo Espíritu. Mis queridos, hoy les puedo decir que nosotros pecamos todos los días, bien de un pensamiento, bien de cosas que no hacemos para el Señor, bien porque estamos apartados de Él, bien porque no hacemos las cosas derechas o en alineamiento a la voluntad de Dios que establece su palabra. Pero a pesar de todo eso, nosotros, una vez que aceptamos a Cristo y que el Espíritu Santo viene a morar a nosotros, ya somos sellados por Él, ya somos del Señor. Y aunque pequemos y aunque nos apartemos del Señor, el Espíritu Santo está allí, pero está constricto, está triste, porque nosotros estamos fuera de su voluntad. Pero una vez que nosotros ese trabajo del Espíritu Santo en nuestra conciencia, en nuestro espíritu, empieza a llamar nuestra atención, nosotros, ¿verdad? Empezamos a experimentar como esa tristeza que nos da el Espíritu Santo por estar apartado de Él, pero allí va nuestro arrepentimiento y vamos delante de la presencia del Señor, nos reconciliamos con Él y el Señor, como la palabra, la parábola del Hijo Pródigo, nos recibe nuevamente, nos quita esas vestiduras andrajosas, nos baña, nos da nuevos vestidos, nos da nuestros anillos, nos da nuestro nuevo calzado y empezamos allí y retomamos el camino con el Señor y con la guianza de nuestro Espíritu Santo, ¿verdad? Tito 3, 4, 6. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, mis queridos, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente, por Jesucristo, nuestro Salvador.
Fíjense, y Efesios 13:14 nos dice que el creer en Cristo, Dios nos dio al Espíritu Santo como garantía de que somos su pueblo y que no nos dará y que nos dará la herencia prometida. Entonces también derramó Dios su amor a nuestros corazones por medio del Espíritu Santo, y eso está en Romanos 5 y en Efesios 4:30, ¿no? El tercer punto del manual nos dice, Él nos santifica. ¿Quién nos santifica? El Espíritu Santo de Dios. ¿A quién? A ti y a mí. En su nombre encontramos su tarea primaria con nosotros. El Espíritu Santo ejerce su influencia, ¿verdad? Para santificar nuestras vidas, para purificarlas, para limpiarlas, para hacer cada día más parecidos a nuestro Señor Jesucristo. Primera de Pedro 14:16 dice, como hijos obedientes, no debemos conformarnos a los deseos que antes teníamos estando en nuestra ignorancia, sino como aquel que nos llamó es santo, también sed vosotros santos en toda su manera de vivir, porque escrito está, sed santo, porque yo soy santo. Entonces, de verdad que esta palabra es maravillosa. El Señor, ya cuando creímos en Él y viene a morar el Espíritu Santo en nosotros, nos santifica, empezamos a tener este crecimiento, ¿verdad? Y nos manda Pedro, ¿verdad? En la palabra de Dios, a que no seamos ignorantes y a que ya dejemos esta vana manera de vivir que venía, ¿verdad? Del pecado, de antes de conocer al Señor Jesucristo. Y que ya si el Señor Jesucristo, ¿verdad? Es santo, entonces nosotros en Él, por Él, con Él de su mano, con su guianza, con su ayuda, con la guianza del Espíritu Santo, ¿verdad? Él nos da esa fuerza y esa fortaleza para nosotros vencer cualquier pecado, ¿verdad? Entonces vamos a estudiar Romanos 8, del 9 al 16, para activar la ayuda del Espíritu Santo y así vivir como Él le agrada. En Romanos 8:9 dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en nosotros, ¿verdad? Y si alguno no tiene el Espíritu de Dios, fíjense, no es de Él. Entonces, de acuerdo con este versículo, el Señor nos está diciendo que ya no vivimos más bajo el dominio de la vieja naturaleza pecaminosa, ahora vivimos bajo la influencia del Espíritu Santo porque somos de Cristo. Entonces, al ser de Cristo, ya no vamos a vivir más bajo la ley del pecado, sino bajo las leyes del reino, ¿verdad? Bajo las leyes y las doctrinas que el Señor Jesucristo nos dejó en su palabra. Es fácil vencerlo con la ayuda del Espíritu Santo, es fácil, no en nuestra propia fuerza, no en nuestra carne. Romanos 8, 10, 11 dice, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en nosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también nuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en nosotros. Entonces, como Cristo mora en nosotros, mi querido, aunque nuestro cuerpo físico va a morir por causa del pecado, nuestro espíritu está vivo desde que fuimos hechos justos a los ojos de Dios. Recuerden cuando aceptamos a Cristo y llegó el Espíritu Santo a morar en nosotros, ¿verdad? Como el Espíritu que resucitó a Cristo de los muertos ya vive dentro de nosotros, entonces Dios dará vida a nuestros cuerpos mortales mediante su Espíritu y completará nuestra salvación. Eso lo tenemos, mis queridos, en Primera de Corintios 15, del 21 al 23. Y vamos a ver qué dice Romanos 8, del 12 al 13. Dice así que hermanos deudores somos a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Dice, así que hermanos deudores somos, no a la carne, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivimos conforme a la carne, moriremos. Mas si por el Espíritu hacéis morir la obra de la carne, viviremos. Entonces, este versículo es muy importante, ya no estamos obligados a obedecer lo que nos establecía nuestra vieja naturaleza pecaminosa y que nos incitaba a hacer o que nos incita a hacer, ¿verdad? Repito, ya no estamos obligados a pecar, porque el pecado trae muerte y Cristo nos liberó, ¿verdad? En la cruz del Calvario.
Ahora, mediante el poder del Espíritu Santo, hagamos entonces morir esos deseos y las obras de la carne para vivir en el Espíritu, ¿verdad? Entonces podemos vencer toda la tentación y todo pecado con las fuerzas, ¿verdad? Que nos da el Espíritu Santo del Señor. Fíjense lo que dice Gálatas 5, 16, 18. Por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario a lo que quiere el Espíritu de Dios. Siempre vamos a tener lucha, mis queridos, entre la carne y los deseos del Espíritu, y estos, como dice el apóstol Pablo, chocan entre sí, ¿verdad? Ese pecado que resulta de conocer el bien y el mal nos empuja, ¿verdad? A realizar precisamente aquellas cosas que no queremos hacer y que sabemos que está mal. Fíjense lo que dice Romanos 7, 19, 25. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, esto hago, dice Pablo. Y así lo hago, y si lo hago, no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de la mente, que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, dice Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por nuestro Señor Jesucristo. Así que yo mismo con la mente sirvo la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Y así como Pablo, ¿verdad? En momentos determinados, en momentos en que estamos sin fuerzas, débiles, porque no estamos buscando la presencia del Señor, porque estamos fuera de su voluntad, a veces nosotros caemos, ¿verdad? En pecados, ¿verdad? Porque sin la fuerza del Espíritu, pues somos muy débiles, mis queridos, y el Espíritu nos da el deseo que se opone a los deseos de la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas de verdad luchan constantemente entre sí. Entonces nosotros, tú y yo, no somos libres para llevar a cabo nuestras buenas intenciones, pero cuando el Espíritu nos guía, ya no estamos, dice la palabra, obligados a cumplir la ley de Moisés. Para saber cuáles son las obras de la carne de las que podemos abstenernos con la fuerza del Espíritu Santo, leamos, ¿verdad? Escriban allí, anoten, apúntenlo a Gálatas 5, 19 al 21. Gálatas 5 del 19 al 21. Y para conocer los frutos de la vida guiada por nuestro Paracleto, por nuestro Espíritu Santo, ¿verdad? Leamos entonces Gálatas 5, 22 al 23. En Romanos 8, 14 al 16 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Si tú y yo confesamos a Cristo y tenemos al Espíritu Santo, nos dejamos guiar por Dios, escuchamos la voz del Señor y la seguimos, como dice tu palabra, ¿verdad? Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino habéis recibido el espíritu de adopción por la cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, ¿verdad? De que somos hijos de Dios. Entonces aquí dice claramente que los hijos de Dios somos guiados por el Espíritu Santo. Si tú eres un hijo de Dios, deberías de verdad de ponerte a cuenta con el Señor si no estás siendo guiado por el Espíritu Santo, si estás en tus propias fuerzas, si estás en tu propia naturaleza, ¿verdad? Si estás viviendo una vida fuera de la doctrina, de la palabra de Dios, entonces ponte a cuenta con el Señor, porque todos los que somos hijos de Dios, ¿verdad? Nos deberíamos de dejar guiar por el Espíritu Santo. A veces hay áreas que le ponemos al Señor y se las entregamos con todo nuestro corazón, le declaramos que Él sea en nosotros, pero a veces hay áreas también que no le ponemos al Señor, que no le entregamos al Señor y que queremos nosotros controlar.
Allí, ¿verdad? El Espíritu Santo es un Señor, Él nos respeta y si nosotros no le entregamos esas áreas al Espíritu Santo, pues Él no va a hacer nada allí, aunque nos va a estar redarguyendo de pecado quizás en esa área de juicio y de justicia, pero si nosotros no le escuchamos, si nosotros no le entregamos esa área, entonces esa área no va a ser transformada como quiere el Señor. El Señor quiere que todo nuestro ser, cuerpo, alma, espíritu, todo lo que somos, ¿verdad? Sea transformado a su carácter. Y ese carácter que nos da el Señor es para nuestros beneficios, mi querido. No para hacernos mal, no para llevarnos a un precipicio, no para llevarnos al mal camino, sino esa transformación que quiere el Señor Jesucristo a través de la guianza del Espíritu Santo es para nuestro beneficio. No le tengamos miedo, no le tengamos temor. El Señor va a trabajar en esa área que aún no les ha entregado. Y si aún no las ha entregado, pídele perdón, Señor. Te pido perdón, Señor, si no te he entregado esta área, probablemente puede ser laboral, puede ser tu área sexual, puede ser tú en algún vicio que algún todavía tengas, aceptaste a Cristo ya hace más de 10 años, hace más de 5 años y todavía no puedes dejar el vicio del cigarrillo, entrégale esa área al Señor, Él tomará el control de esa área, Él te ayudará, Él te dará la fuerza, Él te guiará, Él te sostendrá en todos esos momentos que te sientas débil, que te sientas tentado a volver atrás, pero sigue caminando, deja eso en manos de Él y tú empieza a caminar con su dirección, de su mano, con su guía y verás lejos ese pecado que dejaste, lo verás lejos y ya nunca más volverás a Él. Y cuando tengas alguna debilidad, clama al Señor, clama al Espíritu Santo para que te dé las fuerzas, para que te quite esos pensamientos que vienen a ti otra vez de tomar nuevamente ese vicio. En el nombre de Jesús, el Señor a través de su Espíritu Santo lo va a hacer y te va a ir transformando. Y tú mismo te darás cuenta de esa transformación. Tú mismo le dirás, yo por ejemplo, cuando llegué a Cristo, venía, de repente decía como malas palabras, ¿no? Y una vez pues yo supe que ya el Señor estaba haciendo el cambio en mí, cuando me di un golpe, ¿verdad? Y ya no dije malas palabras, sino que dije, ay, ay, ay. Entonces ya sentí que el Espíritu Santo estaba limpiando mi corazón, estaba limpiando mi boca porque ya no emitía esas palabras que antes para mí eran muy normales, pero una vez que nosotros llegamos al Señor, empieza ese cambio, esa transformación y empieza esa vida diferente, esa vida que de repente tú no sabías porque no la conocías, pero una vez que llegas a ella, tú dices, wow, esto es lo que es. Esto es la vida plena que yo quería experimentar y que no sabía cómo llegar a ella, cómo tenerla en este mundo tan hostil, ¿no? Tan caído, tan vano, ¿no? Y sí podemos vivir en una burbuja en el mundo, sí podemos vivir apartado de esas malas palabras, mis queridos, sí podemos vivir lejos de vicio, sí podemos vivir lejos de contaminación, con la fuerza, con la guianza, con la ayuda del Espíritu Santo, ¿verdad? Quizás ahora, ¿verdad? Caes en cuenta de que no le has permitido al Espíritu Santo su guianza, te has llevado, has tropezado una y otra vez con diversos pecados, bueno, reconócelo, reconoce tu pecado delante del Señor, entrégale al Señor toda tu vida, tu cuerpo, tu alma, tu espíritu y deja que Él haga esa transformación que tanto anhela tu alma, que tanto anhela tu espíritu, ¿verdad? Y que tantos beneficios nos va a llevar a vivir esa vida abundante, esa vida en gozo, esa vida en plenitud, esa vida en bendición. Así que no esperes más, mi querido, corre a descansar en el Señor esa área
de oscuridad que aún no ha alumbrado la palabra de Dios, que aún se encuentra allí inmunda, que aún no ha hecho el trabajo santificador el Espíritu Santo porque no se las ha entregado. Entrégale al Señor esa área de tu vida, entrégale todas las áreas de tu vida para que tú veas cómo repuntas. A veces nosotros queremos ser sabios en nuestras propias opiniones y no, yo la economía no se la dejo al Señor porque yo creo que yo puedo, porque yo en mis fuerzas, en mi conocimiento, en lo que estudié, ¿verdad? Voy a salir adelante. Pero mi querido, ten por seguro de que mayor a lo que a tu conciencia, a tu intelecto, a tu inteligencia, ¿verdad? Va a ser la guianza del Espíritu Santo en ti y vas a ver cómo vas a crecer aún más con la ayuda del Señor, ¿verdad? En esa área de que tú crees que lo sabes todo, pero el Señor, que es el Rey de todo, que es el que nos hizo, que es el que hizo todas las cosas que vemos y que nos vemos, nos va a guiar a obtener mayores beneficios de lo que nosotros en nuestras propias fuerzas podemos obtener. Así que descansa y confía en el Espíritu Santo, ¿verdad? Dejemos que Él nos guíe para obtener la victoria sobre cualquier fuerza maligna y de la carne que nos tenga esclavizados. Dejemos que el Espíritu Santo nos guíe. El Espíritu Santo es el que nos librará del temor. Él nos asegurará, Él nos asegura, ¿verdad? Que fuimos adoptados por Dios, a quien podemos llamar Abba Padre, ¿verdad? El Espíritu Santo nos confirma, ¿verdad? Internamente esa realidad. Así que el Espíritu Santo es nuestra guía, es nuestro ayudador, es nuestro paracleto, es el quien nos sella, es el quien nos santifica, ¿verdad? Es el que nos esfuerza, es el que viene a nuestras vidas para hacer una revolución en ella, una revolución pacífica, una revolución amorosa, nos llena de fe, ¿verdad? Y esos frutos que son de Él, que nosotros podemos manifestar también porque somos sus hijos, ¿verdad? Los que somos sus hijos manifestamos lo que Él es, ¿verdad? Él nos pone el sello, nos lleva a servir, nos da dirección y nos apoya. Así que tenemos, ¿verdad? Una ganancia, los hijos de Dios tenemos una ganancia en nuestras vidas, que es el Espíritu Santo de Dios ayudándonos en todo tiempo y convenciéndonos de que esa obra que Él va a hacer en nosotros la perfeccionará y que nosotros debemos estar flojitos y cooperando, ¿verdad? Para que esa obra se haga en el menor tiempo y para que de verdad podamos estar dando esas vidas fructíferas al 100 por 1 que el Señor nos habla en su palabra, ¿verdad? Mis queridos, ¿cómo van? ¿Cómo les ha parecido esta plática acerca de la santificación del Espíritu Santo? Espero que en algún momento de la disertación de esta palabra el Espíritu Santo haya movido allí alguna fibra en tu corazón, te haya hablado. Espero que no seamos oidores olvidadizos, sino que pongamos en práctica todas estas enseñanzas en nuestro diario vivir y que podamos de verdad ser transformados por el Señor, que podamos ser transformados por la obra del Espíritu Santo. De verdad que yo le doy las gracias al Señor porque una vez que creí, entendí mucho por su revelación la obra que el Espíritu Santo hace en nosotros y de verdad que debemos de dejarlo que nos guíe, ¿verdad? Su palabra nos guía, el Espíritu Santo nos revela a nuestros corazones, a nuestras mentes la palabra, pero entonces esa revelación no debe de quedar allí, esa revelación la debemos de llevar a nuestras vidas diarias, debemos de dejar que nosotros mismos seamos hacedores de esa palabra y quien nos da la fuerza realmente es el Espíritu Santo para vivir esas vidas santificadas, para vivir esas vidas, para dejar el pasado atrás y empezar una vida renovada
regenerada en el Señor, ¿verdad? Es el Espíritu Santo quien los hace, mis queridos. De verdad que debemos de orar y estar en su presencia y dejar que Él nos hable, que Él nos ministre. Él nos habla. En algunos momentos yo he estado muy triste y he estado orando y dejo de orar y le digo al Espíritu Santo que me ministre, que me llene de su amor, que me llene de su fruto. Inmediatamente, mis queridos, empiezo a sentir esa paz, ¿verdad? Que solo el Señor da, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, y el Espíritu Santo en mi interior me empieza a hablar. Hace poco, como hace 3 meses más o menos, ya estaba sí, claro, ya estaba la pandemia en curso, todavía no habían empezado la vacunación aquí, y el Espíritu Santo me habló, yo estaba manejando y me dijo, empieza otro tiempo en tu vida. Y yo, otro tiempo y otro tiempo. Yo pensaba otro tiempo, pero ¿en qué sentido, Señor? ¿En qué sentido empieza otro tiempo? Inmediatamente, luego de esa palabra, empecé a ver cambios en mi modelo familiar, empecé a ver cambios en mi vida que yo dije, wow, Señor, sí estamos viviendo otro tiempo, sí es diferente el tiempo pasado hace poco y el tiempo que empieza a vivir. Entonces el Espíritu Santo nos habla en nuestras vidas, Él nos habla y nos revela su palabra, pero también nos va dando guianzas en nuestro diario vivir. Entonces no seamos contumaces y rebeldes en no ponerle en nuestro diario vivir delante de Él para que Él sea guiándonos de la mejor manera. Una vez, hace ya mucho tiempo atrás, yo también tenía una situación de que estaba vendiendo mi casa, y la señora que me vendió, que ya estamos haciendo los documentos para el traspaso de la casa, no quería, no, a la final como que ella no quería vender, quería que yo incumpliera los plazos para ella ejecutarme. Y de verdad que fue una guianza muy linda del Espíritu Santo. Yo le dije, Señor, yo no estoy haciendo nada indebido, líbrame, Señor, de esta situación, guíame, ayúdame. Y sin temor a equivocarme, yo venía caminando fuera de mi trabajo, y en ese momento cayó en mi mente, en mi corazón, la revelación del Espíritu, en donde me dijo paso a paso lo que tenía que hacer, paso a paso lo que tenía que hacer. Yo le comuniqué esto a mi esposo, y mi esposo me dijo, hagámoslo tal cual. Yo tuve que anotar para que no se olvidaran los pasos, porque es como cuando tú le estás orando al Señor y no tienes un conocimiento de lo que tienes que hacer, pero en algún momento el Señor trae esa revelación a ti, no sé, a través de sueños, a través de hermanos que te hablan en una palabra dada por Dios, o que otro soñó, o que te cayó esta revelación a ti. Dios tiene las maneras de cómo hacer las cosas en cada uno de nosotros. A mí me trajo la revelación en discernimiento espiritual, y gloria a Dios, así lo hice, tal cual me lo mostró en el discernimiento que sentí, que me vino a mi vida. Y así pasó, y hoy por hoy, pues, mi casa es mi casa, y pasó todo ese rollo con la señora, y todo me salió bien. Entonces, si hoy tú, mi querido, si hoy tú, mi querida, tienes alguna disyuntiva de pensamiento que no sabes qué hacer, entrégale ese pensamiento, entrégale esos temores al Espíritu Santo y pídele, ¿verdad? Mantente en paz, mantente tranquila, mantente tranquilo, mantente seguro en el Señor y en su guianza, y Él en su tiempo correcto, sin desesperarte. Sin desesperarte, Él te va a traer la revelación, Él te va a traer esa palabra que Él sabe cómo traerla. No la busques tú, porque a veces nosotros le entregamos las cosas al Señor, al Espíritu Santo, y después empezamos nosotros a buscar y cómo, y esto. Mantente expectante, mantente en comunión con Dios, mantente alineado, haciendo su palabra, cumpliendo su palabra, declarando su palabra en tu vida, y verás cómo
el Señor te trae esa revelación. Mantente en los frutos del Espíritu Santo, mantente en paz, mantente en gozo, mantente alabando constantemente al Señor, mantente declarando la palabra, mantente haciendo lo que tienes que hacer en el Señor para que eso venga a ti. No, el Señor no se tarda. El Señor no se tarda, el Señor siempre, como dice la alabanza, ¿verdad? Él siempre llega a tiempo. Él no se atrasa, no se adelanta, Él llega a tiempo. Y a veces nosotros somos muy desesperados y no esperamos en el Señor, sino en nuestra fuerza. Y a veces nosotros como nos pasa como a Sara y a Abraham, ¿verdad? Que Sara entonces le dio a Abraham que se acostara con su criada, ¿verdad? Para que tuviera al hijo de la promesa y fue Ismael, ¿verdad? Y no esperaron esa promesa, esa palabra que le dio el Señor, que iban a tener Sara un hijo a través de su vientre. Entonces nosotros no debemos de desesperarnos, sino esperar en las promesas de Dios, que esas van a llegar a tiempo y debemos estar confiados y debemos estar seguros y debemos estar tranquilos y no debemos de tener ningún temor, porque si Dios lo prometió, Dios lo va a cumplir, porque no es hombre para mentir ni hijo de hombre para arrepentirse. Él lo que nos dice lo va a cumplir en cada uno de nosotros, mis queridos, ténganlo en cuenta, ejerzan el dominio propio, y ese dominio propio nos ayuda el Espíritu Santo. Señor, voy a hacer un ayuno, Padre, ayúdame, Señor, a no salirme, Señor, ayúdame, Padre, dame la fuerza para vencer, Señor, es un ayuno con propósito, mi Dios, ayúdame, Señor, a vencer. Y el Señor de verdad, en algún momento estás débil, en algún momento quieres caer, pero te postras delante de su presencia y Él te da la fuerza, te deja de pensar en eso, te metes más a comer la palabra de Dios que los alimentos, ¿verdad? Naturales, que son una divinidad, creados por Dios también, pero en ese momento tú pactaste ayuno de 2, 3 días con el Señor, entonces tienes que cumplirle al Señor, porque el Señor dice en su palabra en el Antiguo Testamento que Él no nos dice que le prometamos nada, que no le prometamos nada, pero que si le vamos a prometer algo, si vamos a hacer pacto con Él, si vamos a hacer votos con Él en algún momento, entonces debemos de cumplirlo, debemos de cumplirlo. Entonces, mis queridos, de verdad, espero que hasta aquí esta enseñanza les haya ayudado, que podamos ser esforzados y valientes para cumplir, ¿verdad? Como dice Josué, toda la palabra de Dios, para no salirnos de ella, ¿verdad? Ni a diestra ni a siniestra, para que nuestras vidas, mis queridos, sean prosperadas en todas las cosas. Y cuando el Señor dice que sean prosperadas en todas las cosas, si cumplimos su palabra, ¿verdad? Él nos va a prosperar en todas las cosas. Tengamos esa fe, tengamos esa esperanza. Bueno, mis queridos, vamos a orar para dejar este tiempo en bendición. Espero que hasta aquí les haya ayudado. Señor, te reconocemos como nuestro libertador, Padre, y nuestro santificador, porque tú, Señor, eres, Señor, el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad, Señor. Tenemos libertad en ti, Padre, porque tu Espíritu, Padre, mora en nosotros. Somos libres de esclavitud, somos libres de temor, somos libres de tristeza, somos libres de enfermedad, somos libres de opresión en el nombre de Jesús. Te pedimos, Padre, perdón, Padre, por contrictar a tu Espíritu Santo, Señor. Te pedimos y te permitimos, Señor, que nos muestres lo que te desagrada, Señor, de nuestras vidas, Padre, para desecharlo, Señor. Guíanos en tu benignidad, Señor, al arrepentimiento verdadero. Padre, úngenos para cumplir el llamado de hacer discípulos, Señor, con una nueva pasión en ti, Padre. Nos rendimos a tu guianza para vivir una vida sobrenatural de libertad, de santidad, de prodigio, Señor, de señales en nuestras vidas, Padre. Señor, ayúdanos, Señor, a desarrollar una comunión íntima, Señor, diaria contigo, Señor.
Queremos glorificarte, Señor, con nuestras vidas, Señor. Unas vidas, Señor, de obediencia, que sean perfumes, Señor, gratos, Padre, a tus pies, Señor. Como dice tu palabra en Hebreos 12, del 12 al 14. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con Dios, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual ninguno verá al Señor. Señor, que podamos seguir la paz, Señor, que podamos, Señor, estar santificados en ti, Señor, para que nosotros podamos verte, para que nosotros podamos escucharte y para que todo, y para dar testimonio al mundo, Señor, que somos tus hijos, Señor, que esperamos en ti, que estamos en comunión contigo, que estamos alineados contigo, que no nos apartamos, Señor, de tu palabra, Señor, y tu promesa, Señor, es que nos vas a prosperar en todas las cosas, Señor. Sé prosperando nuestra alma, Señor. Sé propicio, Señor, con nosotros y prosperando nuestros espíritus, Padre, y que nosotros podamos, Señor, entregarte todas las áreas de nuestras vidas, Señor, para que tú seas santificando, para que tú seas alumbrando, Señor, lo que está en tiniebla aún en nuestras vidas, Señor. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, y dándote toda la gloria, Padre, toda la honra, Señor, todo el poder, todo el dominio y toda la majestad, a ti siempre y por los siglos de los siglos. Amén y amén. Bueno, mis queridas, mis queridos, estamos despedidos. Espero que esta palabra haya sido propicia a cada uno de nosotros. Gracias por sintonizarnos, gracias por verme y nos vemos el próximo miércoles por en este mismo horario y por este mismo auditorio. Bye bye.